bienvenidos a nuestra clase de creatividad y estrategia de innovación y vamos a partir de un concepto que ya tocamos, que es la creatividad. Respecto a lo que vimos en la clase pasada, voy a compartirles un video que me pareció útil para poder entender un poco más el concepto de creatividad. ¿Listo? ¿Por qué quiero que empecemos a revisar el concepto de creatividad? Básicamente porque, como lo veíamos en la clase pasada, para poder entender el concepto de innovación es importante partir de la creatividad. Y es que para poder hablar de innovación tenemos que partir del hecho de la capacidad de generar nuevas ideas. Recuerden lo que veíamos en la clase pasada y es que toda innovación que se genere debe generar valor. Y ese valor es igual a la suma de esa generación de nuevas ideas más la capacidad de ejecución que yo pueda tener. En la medida que logre sumar esas dos variables, voy a terminar en generación de valor para mi empresa, mi cliente, mi usuario, la sociedad. ¿Listo? Por eso es importante partir de los conceptos de creatividad y su valor dentro de los procesos de innovación. ¿Listo? Entonces, una definición desde la parte académica de la creatividad, y es que puede entenderse como la capacidad existente en todos los seres humanos utilizada para la solución de problemas y que precisa de realidades ya existentes. Puede entenderse como el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten, a partir de una información previa y mediante una serie de procesos internos cognitivos en los cuales se transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficiencia. ¿Listo? Entonces, todos, absolutamente todos somos creativos, ¿sí? ¿De qué depende eso o en qué está marcada esa creatividad? Depende de esa realidad en la que hayamos estado inmersos y de ese contexto previo que nos da ciertas capacidades para poder afrontar de alguna manera esas realidades y generar soluciones creativas a problemas o situaciones puntuales de la vida. ¿Listo? Entonces, como lo decían ustedes, todos somos creativos. El miedo a lo desconocido es lo que nos mantiene en nuestra zona de confort. ¿Y por qué digo que todos somos creativos? Porque existen varios mitos y malentendidos respecto al concepto de la creatividad. Y es que muchos lo ligan solamente a la parte artística. Y en realidad vamos a revisar cuántos tipos de creatividad existen. Son bastantes. Y esos tipos de creatividad no necesariamente están ligados a ser artista o a tener ciertas habilidades artísticas. Entonces, vamos a revisar esos tipos de creatividad. Entonces, por un lado, tenemos la creatividad plástica, que es la que se relaciona con las formas, colores, texturas, proporciones y volúmenes. Se manifiesta principalmente en las artes visuales, como la arquitectura, la escultura, la pintura, e incluso en otras actividades relacionadas con los espacios, como la cinematografía, la producción televisiva, la coreografía, entre otros. Entonces, ¿cuántos de ustedes consideran que son creativos o tienen un tipo de creatividad plástica? ¿Tienen afinidad con esos temas? Ahora, tenemos la creatividad fluente y es la creatividad enfocada a los sentimientos, los afectos y las actitudes. En ella predominan los valores, los anhelos, los sueños, lo imaginativo, el simbolismo y el espíritu quimérico, lo religioso, lo místico. ¿Cuántos de ustedes están más enfocados hacia el tema emocional, tema afectivo, tema de actitudes? Son dos tipos de creatividad completamente distintos y todos tendremos alguna en mayor o menor medida. Tenemos ahora la creatividad filosófica. Es un tipo de creatividad que puede florecer en la generalización del conocimiento e interpretación del mundo. Por ejemplo, un modo conceptual de pensar, de transformar imágenes en símbolos, comparaciones, metáforas, analogías, un refinamiento de la ciencia que alumbra el camino de la humanidad. Ahora, la creatividad científica.
va aplicada y va muy ligada hacia el ingenio y al talento de investigación de nuevos conocimientos. Aprovecha las felices ocurrencias en cualquier fase del método y no solo al elaborar las hipótesis o al generar opciones de solución como pudiese pensarse superficialmente. ¿Cuántos se identifican con una creatividad filosófica o científica? Ahora tenemos la creatividad inventiva. Es la que está relacionada con la aplicación talentosa de ideas, teorías y los recursos a la solución de los problemas del quehacer ordinario. No se limita al diseño de utensilios, herramientas o aparatos, sino que abarca organizaciones y procesos que llevan a constituirse en métodos, a todo el conjunto producido que uno puede llamar tecnología. Y por último, tenemos la creatividad social, y es la creatividad enfocada hacia las relaciones humanas, que genera las organizaciones e instituciones a través de cuyo funcionamiento se optimiza la convivencia pacífica y proveedora entre los grupos de la sociedad. Su meta es la excelencia en la convivencia feliz, en el bienestar general y particular y en la obtención del bien común. ¿Listo? Si se dan cuenta, tenemos 6 tipos de creatividad. Si se dan cuenta, solo una está muy ligada hacia la parte artística o similar. Por el contrario, tenemos otras 5 que hablan de tal vez elementos de creatividad que uno no los había relacionado, pero eso nos lleva a que efectivamente todos somos creativos. Lo que pasa es que tenemos tipos de creatividad distintas. ¿Con cuáles se identifican ustedes? Uno puede tener componentes creativos de todas, ¿sí? Lo que pasa es que tiende uno a tener como más fuerte o tener mayor protagonismo en alguna, ¿sí? Pero claro, todos tenemos en mayor o menor medida presentes los 6 tipos de creatividad. Vale, gracias. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar una conferencia, un video de unos 10 minutos que encontré, bastante interesante, que es de Jaime Buigas, y nos explica cómo la creatividad termina siendo un proceso universal que afecta y está presente en todos los seres humanos, ¿sí? Y esto ratifica de alguna manera esa percepción de que efectivamente todos somos creativos. Hay que empezar a sacar de la mente de que yo no soy creativo, eso no es para mí, sino simplemente es aprender a entender bajo qué contextos nos es más fácil desarrollar o llevar un proceso creativo. ¿Listo? Entonces voy a compartirles este video para que lo podamos visualizar. Y es una postura muy clara de cómo uno debe abordar los procesos creativos que terminan siendo algo inherente al ser humano, ¿no? Concretar es súper importante y hace parte del ser creativo, ¿no? Lo que nos dice él es que efectivamente una persona puede tener muchas ideas, quedarse en globos, pero si no pasa a concretar, no puede ser considerada una persona creativa. Entonces, es súper importante que se den esos elementos. Nos muestra también cómo esos diferentes tipos de creatividad hacen de un ser creativo, ¿no? O sea, no necesariamente, como les decía hace un momento, uno tiene que estar muy ligado a la parte artística, que le gusten las artes, pintar, la música, ¿no? En realidad, claro, eso es una parte, pero no necesariamente tiene que estar ahí para considerarse creativo. Qué buena frase que nos decía, y es, muchas veces, para aprender es necesario desaprender, ¿no? Y es que en la carrera el ser humano está constantemente buscando aprender y aprender y aprender y aprender nuevas cosas nuevas, pero muchas veces para encontrar soluciones creativas a muchas cosas es necesario desaprender, ¿no? Olvidar esas cosas que uno consideraba era el deber ser o la correcta forma de hacer las cosas. Y solamente cuando uno logra soltar y desaprender, logra ser creativo y aportar o generar nuevas ideas que solucionen de manera creativa esas situaciones. En realidad todos somos creativos, pero en la medida que uno logre adaptarse y entender, digamos, de manera racional ese proceso, puede ser considerado creativo, ¿no? Y generar cosas de valor. Revisamos el concepto de creatividad, vimos algunos tipos de creatividad. En conclusión, nos muestra que efectivamente todos somos creativos y esto va muy ligado hacia los tipos de pensamiento, ¿sí? Tenemos 2 principales tipos de pensamiento que van ligados, como nos decía uno de nuestros compañeros, hacia los hemisferios cerebrales. Es que tenemos un tipo de pensamiento convergente, que son las personas que tienen cierta predominancia hacia el hemisferio izquierdo, que es mucho más hacia la lógica. Y es que este tipo de pensamiento busca inducir siempre hacia una respuesta automática. Es una respuesta
que se da generalmente por la asociación que se hace con el contexto con el que se desarrolla una situación. Luego se usa esa experiencia y se hace un análisis basado en esa experiencia básica. Y básicamente es usar las experiencias para generar respuestas automáticas. Y digamos que va muy hacia la lógica. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el pensamiento divergente, que se caracteriza esencialmente por la búsqueda de múltiples respuestas o múltiples alternativas para resolver un problema. ¿Sí? Se despliega en múltiples direcciones, busca desde diferentes perspectivas, utiliza distintos enfoques y conocimientos posibles. Si se dan cuenta, son distintos, pero no significa que uno sea bueno o malo, que uno sea mejor que otro. Simplemente son distintos. Y en la medida que uno logre mantener un balance entre estos dos tipos de pensamiento, el proceso creativo va a ser mucho más fluido y la generación de ideas para posibles problemas pues va a ser mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, hay un ejercicio que quiero que hagamos, no sé si algunos lo han hecho anteriormente, es el test de colores. Es un test que yo uso bastante y va muy ligado hacia esos tipos de pensamiento y hacia la forma en la que cada ser humano usa el cerebro. Y nos va a mostrar ciertas características que hacen que sea mucho más fácil evolucionar y desempeñarnos dentro de ciertos procesos creativos y ciertas circunstancias, sobre todo cuando se está hablando de trabajar en equipos de trabajo. ¿Listo? Entonces, tenemos el test de colores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una lista de palabras. ¿Listo? La idea es que cada uno va a tomar de esta lista de estas 4 columnas que hay, va a tomar 11 palabras con las que más se siente identificado. Es decir, no con lo que quisiera identificarse, sino con lo que se siente identificado. Entonces, si yo considero que soy una persona conciliadora, listo, conciliadora. No, es que yo quisiera ser más conciliador, no, es como yo me siento. Si yo siento que soy, por ejemplo, soy lógico, entonces, listo, lógico. Y así revisando toda la lista, van a seleccionar 11 palabras. ¿Listo? Listo. Entonces creo que ya todos tienen las 11 palabras. ¿Listo? Entonces, oído, lo que vamos a hacer a continuación. Ustedes ya seleccionaron las 11 palabras. ¿Listo? Entonces, van a buscar cada una de esas 11 palabras que seleccionó y al frente le va a escribir el color al que corresponde, que tiene aquí al frente. Entonces, por ejemplo, si yo seleccioné que yo era conciliador, al frente le voy a escribir rojo. ¿Listo? Si escribí que era detallado, entonces al frente le voy a escribir verde. ¿Listo? Y así voy a hacer con todas las 11 palabras de la lista. ¿Listo? Entonces tenemos otra vez unos 2, 3 minutos para que hagamos eso. Listo, oído. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Van a contar los colores. Entonces, por ejemplo, de la lista que ustedes escribieron, no sé, les dieron X cantidad de rojas, o X cantidad de azules, o X cantidad de verdes, o amarillas. ¿Listo? Entonces, van a contar. Entonces, no, me dio tantas azules, tantas rojas, tantas verdes. ¿Listo? Saquen la cuenta. El objetivo de este ejercicio es identificar cuáles son las 4 formas de pensamiento y la forma, digamos, de ese racionamiento que tenemos como seres humanos y hacia dónde nuestro cerebro tiende a funcionar, a tener, digamos, preferencia para desempeñarse bajo ciertas situaciones y facilitar esos procesos creativos. Entonces, así como hablábamos de los diferentes tipos de creatividad, hablamos de 4 tipos de pensamiento. Entonces, tenemos el pensamiento analítico, tenemos el pensamiento experimental, el pensamiento práctico y el pensamiento relacional. Las personas que tuvieron predominancia en el color azul, en su mayoría, serán personas de un pensamiento analítico. Son personas más guiadas hacia la lógica, hacia el análisis, tienden a ser basados en los hechos y son demasiado cuantitativos. Son de inclinación y gusto por las cifras, por los números, de ver. Listo. Ahora, los amarillos, que son pensamiento experimental, son los soñadores. Son las personas holísticas, intuitivas, integradoras, sintetizadores, son las que les encanta experimentar, están generando ideas. Listo. Ahora los verdes, pensamiento práctico, son los organizados del grupo, son secuenciales, son planeados, siempre van al detalle. Ahora, los rojos, pensamiento relacional, son los que son puro corazón del grupo, emocionales 100%, basados en sentimientos,
les gustan o siempre van hacia las relaciones interpersonales, son 100% corazón. Inconscientemente, el ser humano y el cerebro Es está malo. enfocado con esos términos a desempeñarse en ciertos momentos de manera que, digamos, para facilitar esos procesos creativos, las personas tienden a acomodarse de manera mucho más práctica bajo esas circunstancias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas que tuvieron un valor igual? Por ejemplo, les dio 5 y 5 y 1. Entonces, por ejemplo, 50 rojo, 50 azul y una amarilla. Listo. Quiere decir que tienen predominancia, digamos que combinan de alguna manera ese pensamiento analítico, ese pensamiento racional, se sienten cómodos bajo ese contexto, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que los demás no existan, ¿sí? Todos, en mayor o menor medida, tenemos algo de pensamiento analítico, algo de pensamiento experimental, pensamiento relacional, pensamiento práctico. Sin embargo, siempre tendemos a sentirnos más cómodos y a desempeñarnos mejor bajo uno de estos tipos de pensamiento. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es útil esto? Porque cuando lo llevamos a las organizaciones y hablamos de que uno está constantemente trabajando en equipo, ¿sí? Con compañeros y tiene que desarrollar ciertas iniciativas o ciertas actividades que tienen como un propósito, una finalidad común, ¿sí? Entender esto facilita que esas personas yo las pueda ubicar, o mi equipo de trabajo yo lo pueda ubicar para que se desempeñen de la mejor manera posible. Entonces, si yo tengo una persona que identifico como una persona relacional, una persona emocional, que se basa en sentimientos, ¿dónde la pondrían ustedes dentro de una empresa? Si nos damos cuenta, todos los tipos de pensamiento son igual de importantes y todos son válidos, ¿sí? Todos son importantes, todos son necesarios. ¿Qué sucede? Que en la medida que nosotros podamos involucrarnos y adaptarnos bajo ese contexto, pues va a ser mucho más fácil facilitar esos procesos creativos y adaptarnos bajo un proceso de generación de ideas abordando una situación o un problema en específico. ¿Listo? Entonces, este test es bastante interesante. Es el test de los 4 colores, o de los 4 cuadrantes o formas de pensamiento de Ned Herman. Y yo lo uso bastante porque me parece útil para poder conformar equipos de trabajo, porque al identificarlo es un test que difícilmente falla y usualmente me ayuda para poder conformar equipos de trabajo con personas que se sientan cómodas dentro de esos contextos o formas de Bueno, pensamiento. ¿Cuál es el ideal cuando uno trabaja en equipos de trabajo? Lo ideal es que uno tenga un equipo conformado de manera diversa. Es decir, en un equipo debe haber una persona experimental, debe haber un relacional, debe haber un práctico, debe haber un analítico. ¿Sí? Esa pluralidad permite que las cosas realmente avancen. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo donde todos son relacionales? ¿Qué pasa el primer problema? ¿Listo? Igual los analíticos, muy pegados a las cifras, muy pegados a los hechos, pero de creatividad, de relacionarme con otros entornos, difícil. Y el pensamiento práctico igual. Son muy pegados al plan, muy pegados al detalle, pero ¿qué pasa donde haya un cambio? ¿Qué pasa donde el plan cambie? Quedan locos, ¿no? Entonces, en la medida que yo logre conformar un equipo de trabajo que esté conformado en lo posible por diferentes formas de pensamiento, pues el equipo va a desempeñarse de mejor manera y el proceso creativo, pues va a llevarse de mejor manera. ¿Listo? Entonces, la forma de pensamiento racional está muy enfocada hacia ser conciliador, ser emocional, expresivo, es filántropo, musical, sensorial, sentimental, servicial, simbólico y social. ¿Listo? El pensamiento analítico está muy dado hacia ser analítico, científico, crítico, cuantitativo, efectivo, estadístico, lógico, matemático, relacional y técnico. El práctico está dado hacia ser muy controlado, conservador, detallado, disciplinado, estructurado, metódico, organizado, persistente, planeado y secuencial. Por último, el amarillo, o sea, el experimental, está muy dado hacia lo artístico, lo creativo, lo espacial, lo experimental, flexible, holístico, imaginativo, intuitivo, metafórico y visual. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con las personas? ¿Qué sucede con los que están hacia el pensamiento analítico?
Son personas que en cuanto al relacionamiento les cuesta mucho o tienden a que sea difícil expresar sus emociones y generalmente tienden a buscar el bien particular por encima del bien común. El rojo, por el contrario, tienden a buscar el bien común por encima del bien particular, ¿sí? Y tiene un defecto, y es que a diferencia de los analíticos que no expresan sus emociones, los rojos las expresan tanto que a veces les cuesta controlarlas. ¿Listo? Los amarillos tienen preferencia por procesos flexibles, suaves y difusos, ¿sí? Tienen visión del tiempo en forma sincrónica con múltiples eventos en simultáneo, ¿sí? Los verdes, por el contrario, el tiempo lo ven de forma secuencial, ¿sí? Todo es una carrera contra el reloj. Tienden a hacer una cosa a la vez, les cuesta hacer multitarea, ¿sí? Y los verdes en preferencia por procesos definidos y procesos probados, ¿sí? Al verde difícil le cuesta muchísimo experimentar. Le gusta enfocarse hacia lo que ya existe, hacia lo planeado, hacia un criterio definido. ¿Listo? Y llevando al pensamiento integral, pues básicamente el amarillo es el que sueña, el rojo el que siente, el azul el que piensa, el verde el que controla. ¿Listo? Crea, el amarillo cree, infiere, arriesga y juega. El rojo interactúa, coopera, siente y expresa. El azul analiza, aplica lógica realista y crítica. Y el verde organiza, planea, es pulcro y logra resultados. Como característica del amarillo, suele ser original, arriesgado, futurista, independiente, buen sentido del humor. El rojo extrovertido, emotivo, espontáneo, lúdico, espiritual. Los azules suelen ser fríos, distantes, competitivos, críticos, y el verde, introvertido, emotivo, minucioso, conservador y amor hacia el poder. ¿Listo? ¿Cómo la ven? ¿Sí se identifican con esas formas de pensamiento? En la medida que uno se conozca, esto váyanlo ligando a lo que veíamos en la conferencia, en la charla TED, y es conozcan cuáles son sus limitantes, cuál es ese escenario en donde están parados y cómo pueden irse acomodando para facilitar esos procesos creativos. Recuerden y partas de la premisa de que absolutamente todos somos creativos, pero en la medida en que entendamos bajo qué contexto y bajo qué circunstancias se nos facilita ser más creativo, pues todo esto va a tener sentido y nos va a ayudar muchísimo más. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos hacer para desbloquear la creatividad? Entonces, hay un archivo en la plataforma que quiero que lo lean. Está subido desde la semana pasada. No sé si alguno tuvo la posibilidad de revisarlo. Y es cómo desbloquear la creatividad llevando esos procesos creativos a la operación diaria de una empresa, de una organización. ¿Alguno lo pudo revisar? Tanto y la invitación con esto es revisen la plataforma y todo el contenido que esté ahí es para que lo revisen y lo lean, porque de ahí es donde van a salir todas las actividades y finalmente pues el proceso evaluativo que se va a hacer. Listo, entonces este es el resumen de un libro bastante interesante y básicamente nos habla de cómo desbloquear la creatividad y usar estos elementos e ideas que nos propone el autor para resolver cualquier problema y tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Esto obviamente aplicado bajo un contexto empresarial. ¿Listo? Entonces, dentro de un contexto donde tenemos líderes dentro de las organizaciones que están buscando cumplir metas, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, crecer en un mercado, aprovechar o salir adelante ante una crisis. La importancia y cómo la creatividad, cómo abordemos esos procesos de creatividad y cómo ayudemos a nuestros empleados a desbloquear esa creatividad, pues va a facilitar el cumplimiento de esos resultados. ¿Listo? Entonces tenemos algunas ideas. Eh, las voy a mostrar así superficial, pero los invito a que lean el documento. Entonces, dice, los líderes y las organizaciones afirman que valoran la creatividad, pero a menudo albergan prejuicios y perpetúan entornos que desalientan las nuevas ideas. ¿A quién quién le ha pasado esto en sus trabajos? Se habla mucho de la creatividad, pero cuando hay nuevas ideas las desalientan. ¿Quién ha tenido jefes que tienen ese comportamiento?
piensen en cómo dentro de una organización, digamos que hacia allá vamos llevando este curso, y es cómo poder involucrar todo este tema de la creatividad y la estrategia de innovación dentro de una empresa y que tenga un impacto en el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios y que finalmente hable de generación de valor, ¿sí? Cuando por un lado se habla de la importancia de esos elementos, pero por otro lado se están desalentando y cortando las ideas, ¿sí? Digamos que no se le da el valor. Entonces, aquí empezamos a entender el concepto, digamos, la coherencia que hay que darle a estos términos para poder desbloquear esa creatividad y poderla llevar hacia un proceso de innovación que termine en la generación de valor. ¿Listo? Otra idea. Los líderes pueden cultivar la creatividad de los empleados si superan las 6 actitudes o creencias que disuaden a los empleados de ser creativos. Aquí nos habla de 6 actitudes, que revísenlas en el documento, pero en la medida que se fomenten esas actitudes o que se eliminen esas creencias limitantes o actitudes, va a ser mucho más fácil que los empleados sean creativos. ¿Listo? La actitud lineal es una de esas 6. Creer que el éxito reside en el uso de procesos secuenciales y escalonados, pero los métodos iterativos y exploratorios fomentan mejor la innovación. ¿Listo? O sea, ¿cuántos líderes tenemos que prefieren que el éxito en la creatividad está en esos procesos lineales, todo tiene que ser súper cuadriculado, pero dejan a un lado esa experimentación y esa manera de explorar que muchas veces tiene mejor resultado? Entonces aquí tenemos la primera, digamos, creencia limitante que hay que empezar a eliminar para desbloquear los procesos creativos. La actitud comparativa basa las estrategias y objetivos en el comportamiento de los rivales, por lo que las empresas pueden perder oportunidades de crecimiento. Segundo error, comparar. ¿Sí? Para el proceso creativo, dedicarse a comparar puede hacer que muchas ideas se eliminen, digamos que no sean tenidas en cuenta. ¿Sí? Cuando uno accede a escuchar y a valorar todas las diferentes ideas y propuestas, pueden surgir nuevas oportunidades que no se anulan o que se pierden cuando yo decido ser netamente comparativo. La actitud predictiva. Acá hablamos de todo el concepto de esas predisposiciones o esos paradigmas que hay respecto a que las cosas deben ser de cierta manera. Entonces, cuando yo tengo una actitud predictiva y ya tengo una posible respuesta a todo lo que puedan proponerme, ofrecerme de manera creativa como posible solución a un problema, pues no me va a servir, porque yo ya le tengo una respuesta. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo logre eliminar esos mitos, ¿sí? Esos conceptos preconcebidos, pues va a ser mucho más fácil poder abordar una postura creativa y tener posiblemente soluciones que generen gran impacto. ¿Listo? La actitud estructural. Cree que rediseñar el organigrama hace que fluyan los jugos creativos. Sin embargo, desarrollar una cultura de trabajo correcta es a menudo más productivo. Entonces, ¿qué pasa? Algunos líderes se quedan en establecer roles. Entonces, tienen el líder, entonces el líder tiene una persona a su mando y se quedan como en definir estructuras organizacionales y se pierde lo importante que es fomentar una cultura de trabajo que vaya mucho hacia lo creativo, ¿sí? Que se fomente en el día a día esa percepción de ser creativos, de proponer, de desarrollar, de experimentar. Se queda uno en el típico concepto de mucho cacique y poco indio, ¿sí? Eso no es lo importante. La estructura, digamos que aunque debe existir, no es el protagonista. Simplemente es fomentar una cultura de trabajo donde se aprovechen y se valoren esas propuestas creativas. ¿Listo? La actitud del enfoque valora la concentración, pero un enfoque implacable puede impedir la creatividad. Pues claro, se debe fomentar un enfoque claro hacia un cumplimiento de objetivos. ¿Listo? Pero si yo soy muy cuadriculado y muy ceñido al plan, puede hacer que la creatividad de alguna manera se vea afectada. ¿Listo? Hay que aprender a ser flexibles. ¿Listo? Actitud detractora, la última. Dice que la crítica puede desafiar el pensamiento grupal, pero demasiada crítica puede aplastar la creatividad. Entonces, ¿cuánto tenemos a esas personas que pasan de ser críticas a ser criticones? ¿Sí? Que son cosas muy distintas. Entonces, claro, está bien con argumentos debatir, con argumentos ser crítico bajo ciertas posturas, pero cuando caigo en ser criticón, básicamente lo que va a generar en las personas es desincentivar
las ideas y el proceso creativo. ¿Listo? Entonces, este es un documento que es bastante interesante, son 7 hojitas, si lo pueden leer, revísenlo, y ya va mucho más aplicado hacia cómo desbloquear esa creatividad dentro de las iniciativas y en el día a día de las organizaciones. Son contextos y situaciones que todos los que hemos trabajado en una empresa los vivimos, y es importante tener en cuenta estas herramientas y elementos para poderlos desbloquear y fomentarlos. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Ya vimos algunos elementos que pueden ser aplicados dentro del contexto empresarial, pero hay otras herramientas que en el día a día podemos usar como elementos y técnicas para poder desbloquear esa creatividad. Todos tenemos en algún momento bloqueos mentales y situaciones en las que sentimos que la creatividad no fluye. ¿Listo? Entonces encontramos 4 metodologías que son muy comunes, muy usadas. Por un lado está la sesión de ideación o la lluvia de ideas. Tenemos la estimulación de imágenes o la estimulación con imágenes, lista verbal de verificación y la cartografía mental. ¿Alguno ya ha usado o ha escuchado alguna de estas? Entonces, la lluvia de ideas yo creo que es de las más comunes y la que más yo creo que todos hemos escuchado. Y básicamente lo que permite es poder aportar o generar la mayor cantidad de ideas en torno a un problema en específico. ¿Listo? Aquí lo que se busca es partir de un punto cero, ¿sí? No se necesita, digamos, tener un conocimiento previo o una contextualización previa, ¿sí? A veces el hecho de estar menos vinculado o relacionado con un tema en específico hace que el proceso creativo, la generación de nuevas ideas sea mucho más efectiva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve o cómo se facilita la generación o un proceso de ideación o de lluvia de ideas? Entonces, se debe partir de un planteamiento, de un problema que sea claro y conciso, ¿sí? Generalmente puede ser una pregunta, ¿sí? Con esa pregunta ya definida, se selecciona un grupo que va a participar dentro de esa lluvia de ideas, ¿sí? Hay una comunicación previa de qué se usará en esa lluvia de ideas, ¿sí? Cómo se va a desarrollar, si las personas pueden ir hablando o si van a usar papeles o posits escribiendo cada una de esas ideas y se va a ir pegando en la pared, o la dinámica como se vaya a desarrollar. ¿Listo? Una vez están las condiciones claras, se lleva a cabo el proceso de ideación, ¿sí? Y una vez se tienen ya todas las ideas, se pasa a un proceso de evaluación. ¿Listo? Evaluación de esas ideas que se recopilan. Claro, no todas las ideas son buenas, no todas las ideas son ideales, pero lo importante del proceso de la lluvia de ideas es no sesgarlas, no cortar esas ideas. Se parte de la premisa de que ninguna idea es mala. Solamente más adelante, si cuando hay un proceso de evaluación, se define y ya se hace una selección de esas ideas. ¿Listo? En un segundo paso, se asegura para que se facilite el proceso de lluvia de ideas, pues se debe asegurar un ambiente abierto y creativo, es decir, un espacio donde se facilite y se propicie la generación de ideas, dependiendo del lugar donde se vaya a desarrollar, pues un espacio abierto, un espacio donde haya color, donde se fomente o se estimule esa participación por parte del equipo que está en la sesión. ¿Listo? Como les decía, es importante que se establezca un sistema para la anotación de las ideas. Si hay alguien que las va a ir anotando a medida que se van diciendo, o si cada uno va escribiendo en una hoja o va escribiendo en un post-it y las va pegando en la pared, ¿sí? Es importante que de todas las ideas que se vayan generando, pues se vayan aprovechando y se vayan derivando esas ideas iniciales. Entonces, puede que una idea que se proponga al comienzo de pie para que surjan otras ideas, ¿sí? Entonces, es importante tener esas ideas iniciales para ir generando mucho más contenido. ¿Listo? Y una vez ya se tiene todas las ideas y se ha hecho una evaluación, es importante que se haya dado una retroalimentación a los participantes sobre los resultados obtenidos. ¿Listo? ¿Alguno ha llevado o ha hecho alguna sesión de ideación? Pero todos, yo creo que de alguna manera hemos hecho alguna lluvia de ideas. Cuando uno está pensando en qué va a hacer en Navidad, qué va a hacer en Año Nuevo, qué va a hacer para el cumpleaños, eso termina siendo una lluvia de ideas. ¿A dónde vamos? Listo, ¿qué vamos a comer? Y se define un plan con un montón de ideas bajo un contexto definido y unos criterios que se establecen desde el comienzo. ¿Listo? Parte de esa dinámica y poder estructurar una lluvia de ideas, pues es una herramienta útil
para poder desbloquear la creatividad. ¿Listo? Tenemos también las listas verbales de verificación. Esto básicamente consiste en registrar los asuntos referidos a un producto, servicio o proceso que nos pueden arrojar nuevos puntos de vista. La idea subyacente es que un producto puede ser mejorado si se cuestiona y se identifica qué se puede mejorar o qué se puede modificar. La herramienta nos anima a pensar en ideas que no se habían planteado previamente. ¿Listo? Entonces, es muy parecido a la metodología del Scamper. Creo que ya con algunos de ustedes la hemos utilizado. Y el Scamper lo que hace eh, es la unión de 7 palabras, que es sustituir, cambiar, añadir, modificar. Se me escapan las otras. Y es en torno a un producto o a una situación en específico, es cuestionarse qué elementos se pueden modificar o mejorar. ¿Listo? En torno a eso, pues puede también esa metodología fomentar ciertos elementos que pues resulten en cosas muy creativas. ¿Listo? Tenemos la estimulación de imágenes. Entonces, básicamente lo que hace es que bajo las imágenes se presentan una serie de imágenes, una serie de elementos, y en torno a esas imágenes, pues lo que se busca es que se generen nuevas ideas, ¿sí? Entonces, generalmente se desarrollan en grupos o equipos de trabajo y esas imágenes se relacionan o que se seleccionan, pues buscan es proponer ideas a un problema específico inicialmente planteado. ¿Listo? Y tenemos por último la cartografía mental, y es que es una técnica que puede emplear conjuntamente para solucionar cualquier problema de forma específica. Entonces, se puede usar para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de conflictos, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que se busca es mezclar de alguna manera esos elementos para proponer nuevas ideas, elementos de estimulación con imágenes, listas de verificación, lluvias de ideas. Básicamente es esa cartografía, digamos, hacer una serie de dibujos, estructuras mentales que permitan aportar a esa situación específica que se está abordando. ¿Listo? Mapas Entonces, mentales. mapas mentales. Entonces, tenemos estas 4 alternativas, existen muchas más, pero estas son las 4 usadas, que son útiles y espero puedan usarlas de alguna manera para fomentar esos procesos creativos. ¿Listo? Entonces, con esto quiero cerrar la clase de hoy. Recuerden que esta presentación, todo este contenido, los videos y todo lo que usamos, va a estar subido en la plataforma.